Estamos acá con Guillermo Ocampo, director general de SADAIC. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Tal como todo parece indicar, las sociedades de gestión colectiva, por lo menos en este debate, aparecen en una situación al menos controvertida con respecto a la importancia de su función y a la necesidad de su función. Entonces, a medida que he ido oyendo las distintas exposiciones, de alguna manera he ido cambiando lo que yo pensaba decir hoy, porque en primer lugar me importaría señalar que acá en el fondo está subyaciendo una de las cuestiones que subyacen en esta gran discusión es cultura libre o cultura protegida. Este debate entre el libre acceso a las obras culturales y el acceso protegido no es un debate ni del siglo XXI ni del siglo XX. Es un debate que ya se produjo en épocas del iluminismo francés, cuando había quienes defendían en homenaje a la libertad absoluta que se pregonaba las ideas de la época, quienes defendían el acceso libre a la cultura. Y enfrentada a esta posición estaban aquellos que decían: señores, debemos proteger la actividad cultural y debemos proteger a quienes son titulares de derechos sobre las obras culturales. Me queda claro que el conflicto en ese entonces estaba dado entre aquellos que defendían los derechos de los en ese entonces poderosos editores de libros y aquellos que defendían el acceso de la gente común a esos libros, y si esto debía ser oneroso, debía ser gratuito, etcétera, etcétera, etcétera. Esta discusión entre cultura libre, libre acceso a la cultura y cultura protegida termina traduciéndose en una fórmula intermedia, porque al final del camino la protección del derecho de autor se confiere en general en la legislación comparada y obviamente en el derecho argentino, pero como una suerte de fórmula de composición entre intereses que en teoría pueden ser contrapuestos, se dijo: vamos a proteger al autor pero por un tiempo. De hecho, la protección de los derechos de autor es normalmente por un tiempo, es la vida del autor y un tiempo después de su fallecimiento, y este tiempo después de su fallecimiento difiere según la solución legislativa de cada país. Pero a título de ejemplo, en Europa el modelo general son 70 años post-mortem, y en la Argentina también hoy por hoy la protección para los autores es de 70 años post-mortem. Entonces, digamos, el derecho de propiedad de las obras de los autores es un derecho que, a diferencia del derecho de propiedad sobre cosas, tiene limitaciones en el tiempo. Esta es la primera gran diferencia que existe entre el derecho de propiedad tal como tradicionalmente nosotros lo conocemos sobre cosas, que el derecho de propiedad sobre obras intelectuales. Dato no menor, porque por otro lado yo siempre me pregunto si en este enfrentamiento entre cultura libre y protección a la cultura podríamos trasladarlo al ámbito físico, al ámbito de los derechos de propiedad sobre cosas, y lo aceptaríamos de la misma manera. Es decir, la pregunta que yo siempre hago es la siguiente: si nosotros decimos que tenemos una propiedad, una casa, y obviamente en el derecho argentino el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, con la reforma de 1957, garantiza el acceso a una vivienda digna. Y yo me pregunto, si yo tengo una casa eventualmente desocupada, si podríamos aceptar intelectualmente que esa casa pueda venir un tercero que a lo mejor vive en la calle y entrar a vivir en la casa, porque al fin y al cabo estamos también impidiendo a ese tercero, a tener la propiedad cerrada, el acceso a una vivienda digna, y esto es una garantía constitucional. Sin embargo, creo que, no me animo a decir que el 100% de este auditorio, porque a lo mejor hay quien piensa lo contrario, pero creo que la gran mayoría de quienes estamos aquí presentes diríamos que esto no es posible. Sin embargo, cuando hablamos ya, y voy a referirme específicamente a las obras de espíritu, y voy a referirme específicamente a las obras musicales, porque en definitiva soy director general de una sociedad que gestiona los derechos de autores y compositores de música. Si cuando hablamos de las obras culturales, ya entonces ahí empezamos a matizar, entonces empezamos a introducir esos principios que no aceptamos cuando nosotros ejercemos nuestro derecho de propiedad individual sobre cosas.
Pero cuando hablamos de obra del Espíritu decimos, bueno, ahí sí, porque hay acceso a la cultura, porque no podemos restringir el acceso a la cultura. Y vienen las fórmulas que también se han dado, que es, señores, la protección de la propiedad intelectual en sentido amplio muchas veces conspira contra el desarrollo de los países que tienen un desarrollo menor. Escapándome un poco del tema de las obras musicales, si ustedes se trasladan a otros derechos de propiedad intelectual y o industrial protegidos, y me refiero básicamente al caso puntualmente de las patentes medicinales, etcétera, etcétera, van a ver que allí hay una enorme discusión con respecto a cuál es el alcance de la protección que le tenemos que dar a los titulares de las patentes, aquellos que han descubierto el remedio para evitar que esa protección no impida que la comunidad en general pueda beneficiarse de alguna manera con los efectos de ese descubrimiento. Ese es un debate que está dado hoy en el mundo, que inclusive ha generado presentaciones en el seno de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por parte de Argentina, por parte de Brasil, donde han cuestionado el modelo de protección, de este tipo de protección, cuando este modelo conspira contra el desarrollo, contra la posibilidad de desarrollo de los pueblos que están en vías de hacerlo. Entonces, hay todo un conflicto respecto a este tema, que también reconozco que sí se traslada a la cultura, porque quizá un exceso de protección puede impedir el acceso a las obras culturales por parte del término medio de la gente. Puede, yo no creo que lo sea así, pero podría llegar a serlo. Ahora, en este esquema, entonces, de reconocimiento de la propiedad intelectual, que de alguna manera surge de esta vieja discusión entre Diderot y Condorcet a la que hice referencia, en esta fórmula el derecho argentino claramente se ha pronunciado por proteger al derecho de autor. Y lo ha protegido ya desde la Constitución Nacional, porque el artículo 17 de la Constitución Nacional protege a la propiedad de los autores, de los creadores, por el tiempo que las leyes reglamenten, pero lo protege. Y la herramienta, la reglamentación de la cláusula constitucional que reconoce el derecho de propiedad de los autores y le da la misma jerarquía que el derecho de propiedad sobre cosas, solamente que lo limita en el tiempo, por esto que ya señalé en su momento de la fórmula de composición que fue la de limitar en el tiempo por aquella discusión entre Diderot y Condorcet, etcétera, etcétera. Es decir, pero digamos, la reglamentación de esta garantía constitucional es la ley 11.723. La ley 11.723 de propiedad intelectual, que es una ley bastante vieja, es una ley del año 1933, que por supuesto está redactada en un contexto obviamente muy diferente al actual. No obstante lo cual, me permito señalarles que más allá de lo antigua que puede parecer la ley 11.723, su modelo es tan amplio, está tan bien concebida como ley que reglamenta la propiedad intelectual, que hoy por hoy, que aún con los nuevos desarrollos tecnológicos, el auge del internet, etcétera, 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 es una ley que respeta adecuadamente y hace cumplir adecuadamente los derechos de los autores. Y esta ley 11.723 claramente consagra el derecho de los autores y compositores. Es decir, le da al autor la posibilidad de disponer de su obra, de autorizar su utilización, de utilizar su traducción, etcétera, etcétera, etcétera. Y referido a los autores y compositores de obras musicales, el artículo 36 de la ley 11.723 le da la facultad de autorizar la utilización de su obra en comunicación al público, y este artículo 36 a su vez introduce una serie de excepciones a esta facultad que le da el autor, porque la facultad del autor no es omnímoda, ni aún en la legislación argentina, porque el autor tiene restricciones en ciertas situaciones en las cuales la ley permite el uso libre. Siempre me pregunto, trasladando el ejemplo que ya les he dado de la comparación entre derecho de propiedad sobre cosas y derecho de propiedad sobre obras intelectuales, si se haría razonable decir que a lo mejor una persona no vidente puede usar una propiedad abandonada y la persona que ve no lo puede usar, porque les cuento que una de las excepciones de la ley está dada en función de las personas que no ven. Otra de las excepciones de la ley es cuando la obra musical se utiliza por una fanfarria municipal, etcétera, etcétera, en un lugar al público y demás, y la ejecución es gratuita. También esa es una excepción. Entonces, digamos, la facultad del autor está reglamentada por la ley, tiene todas las facultades que tiene el dueño sobre su obra,
pero con algunas restricciones que son las que de alguna manera refiere el artículo 36. Esto es el modelo de la ley 11.723. Cuando la ley 11.723 se sanciona, había dos sociedades de gestión colectiva de derechos de autores musicales en la Argentina. El Círculo Argentino de Autores y la Asociación Argentina de Autores, que ambas se terminan fusionando en el año 1936 y dan nacimiento a lo que es actualmente la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, SADAIC. También me permito señalarles que el modelo de sociedad vigente en la Argentina desde el año 1936 es modelo de sociedad única. Después del año 1969, con la ley 17.648, el modelo de sociedad única, que es un modelo, digamos, de facto, se convierte en un modelo legal porque la ley 17.648 le da a SADAIC la representación legal de todos los autores y compositores de música, tanto sean nacionales como extranjeros. Estos últimos, en función de los convenios que firme esta sociedad con otras sociedades del mundo y en función de lo dispuesto por el artículo primero del decreto 5146, que es el que reglamenta la 17.648. O sea, el modelo de gestión colectiva en la Argentina es de modelo único, originalmente, vuelvo a repetirlo, de facto, posteriormente por disposición de la ley. Y esto ocurre tanto con el pequeño derecho como con el gran derecho en el caso de argentores, como en el de los derechos conexos como autores, como productores fonográficos e intérpretes, y en el caso de los directores de cine y de los artistas e intérpretes cinematográficos. Todas estas actividades, algunas de derechos de autor y otras de derechos intelectuales, están en la Argentina reconocidos a través de disposiciones legales que le dan la exclusividad en la gestión. Se dijo aquí, y en esto comparto totalmente, que el modelo de gestión colectiva es el modelo que nace como consecuencia de la imposibilidad que tiene el autor de hacer una gestión individual de sus derechos. Se dio acá el ejemplo de que la obra musical está utilizada, puede estar utilizada simultáneamente en el mismo momento en Francia, en Inglaterra, en la Argentina y en algún país de África, África del Sur, el que les plazca. Y en esta situación, para el autor de esa obra es imposible hacer una gestión individual, porque no puede controlar ni qué tipo de uso se le está dando, ni cuál es la tarifa que podría llegar ni puede tampoco determinar una tarifa por el uso de su obra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esa situación, la única fórmula que hay para que el autor pueda realmente gestionar su derecho, reconocido su derecho de autor en la práctica y no solamente en la teoría, es a través de estos modelos de gestión colectiva. Si los modelos de gestión colectiva nacen como consecuencia, como bien se dijo, de la imposibilidad individual de hacer gestión de derechos en este tipo de situaciones. Entonces, el modelo es un modelo que al día de hoy sigue siendo un modelo válido, porque la fórmula, la utilización de obras sigue siendo la misma, tanto sea en el siglo XX, cuando empiezan a nacer las sociedades de gestión colectiva, la francesa es anterior, como en el siglo XXI, donde encontramos estos fenómenos tecnológicos que indudablemente han superado la imaginación o han planteado desafíos al negocio que reconozco todavía no hemos podido resolver adecuadamente. Entonces, ¿por dónde a mi modo de ver pasa la cuestión? Es decir, acá hay la gestión colectiva ha vivido con el sistema de Creative Commons, ha vivido siempre en una situación de tensión. Esta es una realidad indiscutible. A modo de ejemplo, les cuento que en el último congreso mundial que hicimos las sociedades de gestión colectiva en Bruselas, fue invitado LESIC. LESIC es uno de los más importantes propulsores del sistema de Creative Commons y fue invitado como panelista para opinar sobre el sistema, para dar su opinión, decir qué le parece, cómo esto es compatible o incompatible con la gestión colectiva, etcétera, etcétera, etcétera.